Dices que las palabras del hermano Pablo no son verdad. Entonces, ¿por qué están sus palabras en la Biblia? Las palabras de Pablo están escritas en la Biblia. Fueron inspiradas por Dios. Representan las palabras de Dios. Deberíamos buscar en ellas. ¡Amén! Las palabras del hermano Pablo están en la Biblia, así que son las palabras de Dios. Sí, es un hecho reconocido públicamente en la comunidad religiosa. Nadie se atreve a negarlo. ¡Amén! Siempre buscamos según las palabras de Pablo. ¿Qué tiene eso de malo, Hermanos y hermanas, aunque las palabras de Pablo están escritas en la Biblia, eso no significa que sean palabras de Dios. Es así porque la Biblia fue recopilada por el hombre, no por Jehová Dios. No fue recopilada por el Señor Jesús, ni fue recopilada por el Espíritu Santo. ¿Puede algo recopilado por el hombre no contener errores? Las palabras de Jehová en la Biblia, las palabras con las que Jehová instruyó a los profetas y las palabras del Señor Jesús, esas son las palabras de Dios. Dios nunca dio testimonio de que las palabras de los apóstoles representaran sus palabras, ni nunca dio testimonio de que las palabras de los apóstoles estuvieran inspiradas por él. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto dijo Pablo. El Espíritu Santo nunca dio testimonio de ello, ni tampoco el Señor Jesús. Solo Pablo dijo eso. Entonces sus palabras no tienen peso. En la época de los apóstoles, cuando sus cartas eran distribuidas a las iglesias, la gente solo decía que esas eran las palabras del hermano Pablo o del hermano Pedro. Todos sabían que las cartas de los apóstoles eran palabras del hombre. Nadie trató esas cartas como palabras de Dios. Es un hecho histórico que nadie puede negar. En la era de la gracia, solo el Señor Jesús era el Dios encarnado. Solo el Señor Jesús expresó las palabras de Dios. Los apóstoles eran meramente personas usadas por el Señor. Sus palabras son las palabras de los hombres. Y solo representan sus interpretaciones personales de las palabras de Dios. Aún esclarecidas por el Espíritu Santo, no serían las palabras de Dios. Ni Pablo se atrevió a decir que sus palabras eran las palabras de Dios, o estaban inspiradas por él. No se atrevió a decir que hablaba en nombre del Señor Jesús. Por tanto, si decimos que las palabras de Pablo son palabras de Dios y las seguimos como si fueran un requisito de Dios, solo porque están escritas en la Biblia, estamos cometiendo un error. ¿Cómo pueden decir que es un error? ¡Qué barbaridad! Eso no es justo para el hermano Pablo. Errónea. Están absolutamente confundidos. La Biblia fue recopilada por los hombres, no recopilada por Dios. ¿Cómo no podemos ver este hecho? Ahí está nuestro error. Cierto. En la época de los apóstoles no se trataban las palabras de Pablo como las del Señor Jesús. Eso es verdad. ¿Por qué pensamos en eso? Probablemente era así. Desde luego que era así. Sí. Durante 2000 años, la gente ha considerado las palabras de Pablo como las palabras de Dios. ¿Cómo fueron tan estúpidos, tan tontos? Antes pensábamos que las palabras de Pablo eran las palabras de Dios porque estaban en la Biblia. Esto es, desde luego, un error. No coinciden con la historia. Hermanos y hermanas, ¿por qué la gente exalta y pone una fe tan ciega en la Biblia? Porque no saben que la Biblia fue recopilada por los hombres y no se originó por la voluntad de Dios. Entonces, la gente pone una fe ciega y reverencia a la Biblia. Aseguran que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. Esto es una traición de los hechos históricos que viene causada por la ignorancia del hombre. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. Las epístolas paulinas del Nuevo Testamento son epístolas que Pablo escribió para las iglesias. Y no son inspiraciones del Espíritu Santo ni sus declaraciones directas. Son simplemente palabras de exhortación, alivio y aliento que escribió para las iglesias durante el transcurso de su obra. También son un registro de gran parte de la obra de Pablo en la época. Todo lo edificante y positivo para las personas que habló fue correcto, pero no representaba las declaraciones del Espíritu Santo ni podía representar a Dios. Es un entendimiento atroz y una blasfemia tremenda que las personas traten los relatos de las experiencias de un hombre y sus epístolas como las palabras habladas por el Espíritu Santo a las iglesias. Su identidad fue simplemente la de un apóstol obrero, y solo fue un apóstol enviado por Dios.
No fue un profeta ni un adivino. Así que para él, su propia obra y las vidas de los hermanos y hermanas eran de la mayor importancia. Por tanto, no podía hablar en nombre del Espíritu Santo. Sus palabras no eran las palabras del Espíritu Santo, y mucho menos podría decirse que fueran las de Dios. Porque Pablo no era nada más que una criatura de Dios y sin duda no era su encarnación. Su identidad no era la misma que la de Jesús. Las palabras de Jesús fueron las del Espíritu Santo, las de Dios. Porque su identidad era la de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser Pablo su igual? Si las personas consideran las epístolas o las palabras similares a las de Pablo como declaraciones del Espíritu Santo y las adoran como a Dios, solo puede decirse que son demasiado indiscriminadas. Dicho de forma más seria, ¿no es esto sino blasfemia? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo podrían las personas hacer la reverencia ante los relatos de sus epístolas y las palabras que habló como si fueran un libro santo o un libro celestial? ¿Podría el hombre pronunciar informalmente las palabras de Dios? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? Hermanos y hermanas, ahora creo que podemos saber la diferencia entre las palabras de Dios y las palabras del hombre, ¿verdad? Antes teníamos fe ciega en la Biblia y la reverenciábamos. Pensábamos que estaba inspirada por Dios y contenía las palabras de Dios. Creíamos que la Biblia fue recopilada por Dios. Eso era un gran error. Las personas sin la verdad son propensas a ser engañadas. Ni siquiera pueden distinguir entre las palabras de Dios y las palabras de los hombres. Tratan las palabras de los hombres como si fueran palabras de Dios. Esto es el colmo de la estupidez. Pablo no es más que uno de los apóstoles enviados por Dios. No es el Dios encarnado. Él nunca puede expresar las palabras de Dios. Si hacemos que las palabras de Pablo estén a la par de las palabras de Dios, estamos ofendiendo gravemente el carácter de Dios. Durante todos estos años hemos basado nuestra fe en el Señor siguiendo las palabras de Pablo. Hemos obrado según las palabras de Pablo. Hemos tratado sus palabras como si fueran palabras de Dios. Hemos ignorado las palabras del Señor Jesús. Ahora, al fin entendemos que estábamos reverenciando a los hombres, ¿verdad? Sí. Tratábamos a Pablo como un hombre de Dios. Pablo ocupaba la primera posición en nuestros corazones. El Señor Jesús apenas llenaba un poco nuestros corazones. ¿Cómo va a ser eso fe en el Señor? Eso es fe en Pablo. Antes teníamos fe ciega en Pablo y le reverenciábamos. Incluso tratábamos las palabras de Pablo como las palabras de Dios. Éramos tan tontos e ignorantes. Seguíamos a los hombres y les escuchábamos. ¿Cómo va a ser eso fe en el Señor? Sí. Eso es seguir y reverenciar al hombre. Con esa clase de fe en el Señor, ¿cómo no vamos a desviarnos? Creemos en el Señor por las palabras de Pablo. ¿Cómo podemos decir que hacemos la voluntad de Dios? Aunque las palabras del hermano Pablo no sean las de Dios, fue llamado por Dios, difundió el Evangelio y sufrió por el Señor. Viajó muy lejos, trabajó duro para fundar la Iglesia y pagó un precio muy alto. Sus contribuciones a la Iglesia son innegables. Amén. Su fe en el Señor y la forma en que sufrió por Él son un ejemplo para todos los cristianos. ¿No sois capaces de aceptar estos hechos? Es cierto. Después de que el hermano Pablo fue iluminado, dedicó su vida a trabajar para el Señor. Es reconocido por la comunidad religiosa. ¿Ahora os atrevéis a negarlo? El Señor Jesús se presentó ante Pablo y le pidió que sirviera como su apóstol. Obró por el Señor durante muchos años, se enfrentó a muchos peligros por el camino y sufrió muchas persecuciones. ¿Acaso no lo sabéis? Hermanos y hermanas, ¿cuántas personas han leído en sus epístolas que Pablo difundió el Evangelio y padeció sufrimientos, pero no entienden la naturaleza y esencia de Pablo? Todo el mundo sabe que cuando el Señor Jesús hizo su obra, Pablo fue el principal responsable que odió la verdad y se resistió al Señor Jesús. Esto es algo que ni el mismísimo Pablo se atrevió a negar. El Señor Jesús dio muchos sermones e hizo muchos milagros. ¿Por qué Pablo todavía odiaba y se resistía al Señor Jesús? ¿Por qué persiguió con fanatismo a los discípulos del Señor Jesús? Esta es la prueba de que la naturaleza y la esencia de Pablo es el odio a la verdad y el odio a Dios.
¿Por qué trabajó tanto para proteger los intereses de los jefes sacerdotales y los fariseos? ¿Por qué se mantuvo fiel al judaísmo? Esto demuestra que su corazón solo pensaba en su posición, no en Dios. Para mejorar su posición, se resistió al verdadero Dios y persiguió a sus creyentes. Quería obtener recompensas del judaísmo a toda costa. ¿Qué clase de persona era? No es difícil de decir. Hermanos y hermanas, eso me recuerda a algo. ¿Qué fue lo que provocó que Pablo aceptara la llamada de Dios y difundiera el Evangelio como apóstol? Cuando estaba cazando y persiguiendo a los discípulos del Señor Jesús, al Señor no le quedó otro remedio que aparecerse a Pablo en el cielo. El Señor lo cegó con una gran luz, le hizo ponerse de rodillas. El Señor no se apareció ante Pablo porque éste fuera fiel a él. Lo hizo como parte de un castigo, no tuvo elección. Pablo se vio forzado a sacrificar y sufrir por el Señor Jesús porque el Señor Jesús se apareció ante él. Su objetivo era la expiación. Vio que el Señor era demasiado todopoderoso, que era capaz de cegarlo y forzarlo a arrodillarse. Le daba miedo que lo castigara y lo enviara al infierno, por eso se sacrificó por el Señor. Si el Señor Jesús no se le hubiera aparecido, ¿creéis que habría seguido al Señor o se hubiera sacrificado por él si nos basamos en su naturaleza diabólica que se resistía al Señor Jesús? Desde luego que no. Por lo tanto, en realidad Pablo no tenía fe en el Señor Jesús. Su sufrimiento y sacrificio no los hizo voluntariamente. No tuvo elección. Fue forzado. Entonces vemos que Pablo trabajó y sufrió por el Señor porque no le quedaba otra opción. Desde luego no era fiel al Señor. Si lo usamos como ejemplo a seguir, ¿acaso no nos estamos resistiendo también al Señor? Estamos demasiado ciegos. Antes solo nos fijábamos en el sufrimiento externo de Pablo, pero no conocíamos su naturaleza y esencia. Consiguió engañarnos. Este análisis que nos presentan hoy se corresponde con los hechos. Si nos fijamos en la naturaleza de Pablo y luego en lo que dijo y en cómo sufrió, notamos demasiada impureza y falsedad. Nos engañó de verdad. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Aunque el hermano Pablo no fuera perfecto, el Señor no recordaría sus pasadas transgresiones. Pablo trabajó y sufrió por el Señor durante muchos años. Pagó un precio más alto que cualquier otro. Su sufrimiento merece la alabanza del Señor. El hermano Pablo sigue siendo nuestro ejemplo. Eso es cierto. El hermano Pablo es el mejor apóstol. Él fue el que más sufrió para difundir el nombre del Señor. Nadie ha obrado tanto como él. Él es un ejemplo para todos los cristianos. Si el hermano Pablo no tuvo la alabanza de Dios, ¿quién la iba a obtener? Hermanos, ¿os atrevéis a decir que el sufrimiento de Pablo obtuvo la alabanza de Dios? ¿Sabéis por qué sufrió y cuáles eran sus intenciones? Creo que lo hizo para expiar sus pecados. No tuvo elección. Lo hizo para conseguir la corona y una recompensa. ¿Cómo iba a aceptar el Señor su sufrimiento? El Señor es justo. El Señor siempre está observando a la gente, sus corazones. La gente no puede ver a través de Pablo, pero Dios puede. No debería creer la gente que Dios es justo. ¿Por qué exaltan y adoran a Pablo de esa manera? ¿No es eso resistirse al Señor Jesús? ¿Por qué la gente sigue defendiendo a Pablo? ¿Qué problema ilustra esto? ¿Están junto al Señor Jesús y hablan en su nombre? ¿De verdad tienen fe en el Señor esta clase de personas? Los sacrificios y el sufrimiento de Pablo fueron forzados. Lo admitimos también. Sin embargo, no estoy de acuerdo cuando decís que Pablo odiaba la verdad y era enemigo de Dios. ¿En qué os basáis para decir tal cosa? Sí. ¿Cómo decís que el hermano Pablo odia la verdad y se resiste a Dios? ¡Explicadlo! ¡Sí! Dices que Pablo odia la verdad. Hoy nos lo vais a explicar. ¿Cómo es que Pablo odia la verdad? ¿Por qué decís eso? Sí, ¿por qué? Hermanos, hermanas, hay hechos que pueden demostrar si Pablo odiaba o no la verdad y se oponía a Dios. Cuando el Señor Jesús hizo su obra, Él expresó muchas verdades, hizo muchos milagros y sacudió a toda Judea. Una persona del calibre de Pablo debería haber sabido que toda la obra del Señor Jesús provenía de Dios. Pero Pablo nunca buscó ni estudió el camino del Señor Jesús.
En su lugar, fue de un lado a otro, hablando públicamente contra el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, el sol se volvió negro, la tierra se movió y el velo del templo se partió en dos. El Señor Jesús resucitó y se apareció 40 días después de su muerte. Estos dos grandes milagros sacudieron a toda Judea. Los discípulos del Señor también realizaron muchos milagros en su nombre. A pesar de ver todo esto, no solo Pablo no reconoció que el Señor Jesús era Dios, sino que intensificó su resistencia deliberada a Dios. Pidió documentos al sumo sacerdote y luego resistió y persiguió con fanatismo a los discípulos del Señor Jesús. No estaría satisfecho hasta que hubiera matado a todos los seguidores del Señor Jesús y estaba dispuesto a resistir hasta la muerte. Estos hechos son suficientes para probar que Pablo se resistió a Dios a propósito, perturbó e interrumpió la obra de Dios. Su naturaleza y esencia es el odio a la verdad y la resistencia a Dios. De lo contrario, ¿cómo fue capaz de tratar al Señor Jesús que expresó la verdad como a su enemigo? Veamos cómo Dios Todopoderoso expone la naturaleza y esencia de Pablo. Dios Todopoderoso dice: a la mención de Pablo, pensaréis en su historia y en algunos de los relatos sobre él que son imprecisos y no coinciden con la realidad. Sus padres le enseñaron desde joven y recibió mi vida. Y como consecuencia de mi predestinación, poseyó el calibre que exijo. Sin embargo, su única imperfección era que, debido a sus talentos, era frecuentemente poco sincero y jactancioso. Como consecuencia, debido a su desobediencia, parte de la cual representaba directamente al arcángel, cuando me hice carne por primera vez, hizo todo lo que pudo para desafiarme. Al principio persiguió a Cristo y no se sometió a él. Inherentemente él era un rebelde que se opuso deliberadamente a Cristo y alguien sin conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Al concluir su obra, seguía sin conocerla y se limitaba a actuar por su propia cuenta, según su propia naturaleza, sin prestar la más mínima atención a la voluntad del Espíritu Santo. Así pues, su naturaleza estaba enemistada con Cristo y no obedecía la verdad. ¿Cómo podría ser salvado alguien como él, abandonado por la obra del Espíritu Santo, que no conocía la obra del Espíritu Santo y que además se oponía a Cristo? Hermanos y hermanas, las palabras de Dios Todopoderoso han expuesto muy claramente la esencia de Pablo. Pablo era un enemigo de Dios que se resistió a Cristo deliberadamente. En realidad, Pablo no conoció al Señor Jesús en ningún momento. Se resistió con fanatismo al Señor Jesús. Lo hizo porque odiaba a Dios y las verdades expresadas por el Señor Jesús. Por lo tanto, la naturaleza y la esencia de Pablo eran el odio a la verdad y la resistencia a Dios. Esa es la verdad. La maldad de Pablo al oponerse al Señor antes de que fuera iluminado por la gran luz fue despreciable y prueba que la verdadera naturaleza de Pablo era maliciosa. Era 10 veces más malicioso que los fariseos que se resistieron al Señor Jesús. Desde luego, la gente así no ama la verdad. Si amaran la verdad, cuando oyeron las predicaciones del Señor Jesús, ¿cómo es que lo odiaron y se resistieron con fanatismo a él? Estos hechos prueban que Pablo odia a Dios y a la verdad. Es un anticristo por naturaleza. Esa es su verdadera esencia. Que el Señor usara a la gente a su servicio muestra lo todopoderoso que es. Los hechos de la resistencia de Pablo al Señor están claramente escritos en la Biblia. ¿Cómo no vimos la esencia de Pablo? Éramos muy tontos e ignorantes. Vistos los actos malvados de Pablo, podemos decir que su verdadera naturaleza era la de un anticristo, un demonio. Estas palabras revelaron la esencia de Pablo muy claramente. De verdad, son de Dios. Es la primera vez que oigo tal cosa. Parece que no podemos reverenciar a nadie a la ligera. Estas cosas de las que habláis son pecados que Pablo cometió antes de aceptar la llamada del Señor. Pero después de ser iluminado por la gran luz, viajó difundiendo el Evangelio del Señor. Escribió muchas cartas de apoyo a los fieles. Esto demuestra que Pablo ya se había arrepentido. ¡Amén!
No se puede decir que era un enemigo del Señor Jesús según sus actuaciones antes de regresar al Señor. ¡Amén! Pablo viajó por gran parte de Europa para difundir el Evangelio del Señor Jesús. No sabemos cuántas iglesias fundó o a cuánta gente llevó a aceptar la salvación del Señor Jesús. ¿Estáis diciendo que eso no prueba que se arrepintió realmente? ¡Amén! No podéis decir que Pablo era un hombre que se resistió a Dios por lo que hizo antes de aceptar su llamada. Eso es injusto con el hermano Pablo. No aceptamos vuestro punto de vista. No lo aceptamos. Hermanos y hermanas, es verdad que Pablo difundió el Evangelio y escribió cartas después de haber sido iluminado por la gran luz. Pero eso no significa que se arrepintiera realmente. En ninguna de sus cartas indica que hubiera reflexionado o conociera su propia conducta malvada, su fanática resistencia al Señor Jesús y la persecución a sus discípulos. Se limitó a reconocer que era el primero de los pecadores. Nunca describió su propia naturaleza y esencia, ni dijo por qué se resistió al Señor Jesús, cuál fue su motivo. El hecho de que nunca tratara esos temas por escrito significa que nunca se arrepintió, ¿verdad? ¿Por qué fue Pablo capaz de responder a la llamada del Señor Jesús y obrar para él? La verdad es que no tuvo otra elección. Él sabía que si no aceptaba la llamada del Señor se enfrentaría al castigo y a una muerte segura. Fue capaz de difundir el Evangelio y sufrió porque deseaba expiar sus pecados. ¿Cómo puede arrepentirse de verdad una persona que solo busca la expiación? Podemos ver claramente en las cartas de Pablo que cuando estaba difundiendo el Evangelio y haciendo su obra, nunca exaltó al Señor Jesús ni dio testimonio de él. Nunca dio testimonio de cómo el Señor Jesús redimió, proveyó y guió a la gente. Desde luego, nunca dio testimonio sobre cómo el Señor Jesús es la verdad, el camino y la vida, que Él es la aparición de Dios, Dios encarnado que hace la obra de Dios. Él no dio testimonio de las cualidades del Señor Jesús, ni sobre cómo el Señor Jesús sufrió dolor y humillación para salvar a la humanidad. Nunca predicó las verdades que el Señor Jesús expresó una vez, ni sobre nada de lo que Él dijo. Nunca animó a otros creyentes a ceñirse a las palabras del Señor Jesús. Nunca les dijo que debían seguir, servir y dar testimonio del Señor según las verdades expresadas por el Señor Jesús. Ni les habló sobre la esencia de la obra del Señor Jesús y sus verdaderos efectos, o de cómo deben hacer las personas la voluntad del Padre Celestial para entrar en el reino de los cielos. En su lugar explicó la obra del Señor Jesús de acuerdo a sus ideas y malinterpretó las palabras del Señor Jesús. Muchas palabras que dijo interrumpieron y perturbaron la obra de Dios en la era de la gracia. ¿Prueba eso que se arrepintiera realmente? La obra de Pablo no trajo a los creyentes ante el Señor Jesús. Él no guió a la gente a experimentar que el Señor Jesús era la apariencia de Dios. Se exaltó a sí mismo y dio testimonio de sí mismo. Guió a los creyentes ante Él mismo e hizo que lo reverenciaran. ¿No es el mismo sendero por el que caminaron los fariseos? Estos hechos son suficientes para probar que Pablo nunca se arrepintió. Lo que están diciendo es verdad. Pablo nunca dio testimonio acerca de las palabras del Señor Jesús en sus cartas. En vez de eso, a menudo daba testimonio de todas las obras que hizo y cuánto sufrió. ¿No era eso exaltarse a sí mismo para que lo adoraran? Parece que Pablo nunca se arrepintió. Si no hubiéramos hablado, nunca hubiéramos conocido estos hechos. Antes estábamos todos cegados por el sufrimiento fingido de Pablo. Sí. ¿Que no dio testimonio del Señor Jesús? No acepto lo que decís. El hermano Pablo escribió cartas. ¿No eran testimonios del Señor Jesús? Hermanos y hermanas, aunque Pablo escribió todas esas cartas, nunca exaltó ni dio testimonio del Señor Jesús. Incluso cuando mencionaba al Señor Jesús, usaba el nombre de Jesucristo para dar testimonio sobre sí mismo. Por ejemplo, en sus cartas a menudo decía: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que Pablo quería decir era que estaba sirviendo como apóstol del Señor Jesús por voluntad de Dios, no por voluntad del Señor Jesús. ¿Lo llamó Dios desde el cielo? No, el Señor Jesús lo llamó. El Señor Jesús no lo llamó con la identidad de Dios, sino que llamó a Pablo con la identidad de Cristo. Sin embargo, Pablo dijo, por la voluntad de Dios. No reconoció que el Señor Jesucristo y Dios eran uno y la misma cosa. En las cartas de Pablo, él siempre separaba a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Pensaba que Dios era Dios y Cristo era Cristo, que Dios está por encima de Cristo y solo el Padre Celestial es el más alto.
podemos ver que Pablo creía en el Dios del cielo, no en Cristo encarnado. Porque Pablo no conoció al Señor Jesús. Él nunca jamás exaltó al Señor Jesucristo como Dios. Nunca exaltó las palabras de Jesucristo ni dio testimonio de que las suyas eran las de Dios. Ni hizo que la gente engrandeciera al Señor Jesús. Por lo tanto, ¿creía Pablo realmente en Cristo? ¿Estaba siguiendo a Cristo y dando testimonio de Él? No. La verdadera naturaleza de lo que hizo Pablo es muy seria, según las palabras del apóstol Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Este pasaje nos dice que todos los que no reconocen la encarnación de Dios son anticristos. Considerando el hecho de que Pablo solo creía en el Dios del cielo y por lo tanto no creía realmente en Cristo. Por lo que respecta a la obra de Jesucristo, Pablo no era un creyente. Pablo agitó la bandera de un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y exaltó y se estableció a sí mismo en todo lo que hizo. Siempre quiso estar a la misma altura que el Señor Jesucristo. Esto demuestra plenamente que Pablo era demasiado ambicioso. Nunca reverenció ni obedeció al Señor Jesús en lo más mínimo. Su verdadera naturaleza, la del odio a la verdad y la resistencia a Dios, nunca cambió. Esto es otra prueba más de cómo Pablo nunca se arrepintió. Eso es cierto. Las cartas de Pablo a menudo comenzaban así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así es como Pablo separaba a Jesucristo de Dios. El Señor Jesús dijo, creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre somos uno. Pablo no reconoció que Jesucristo era Dios mismo. Bajo este prisma, Pablo no era una persona que conociera a Jesucristo, y mucho menos dio testimonio de Jesucristo. Pablo no reconocía que Jesucristo era Dios encarnado. Él separaba a Jesucristo de Dios. Es un problema muy serio. Si no hubiéramos tenido esta comunión, nunca lo habríamos sabido. Sí. Pablo difundió el Evangelio durante muchos años, pero nunca predicó ni dio testimonio de las palabras de Jesucristo. Tampoco habló de las verdades expresadas por el Señor Jesús a pesar de las muchas iglesias a las que viajó. De verdad, dudamos de cuántas palabras del Señor Jesús estaban en el corazón de Pablo. Por lo tanto, estamos seguros de que Pablo no buscaba la verdad, porque no se centraba en experimentar las palabras del Señor Jesús, ni las practicó. En su lugar, difundió el Evangelio según sus dones, el esfuerzo humano, el conocimiento y la habilidad humana. ¿Cómo iba a ser alguien que buscara la verdad? No es una sorpresa que jamás conociera, amara ni obedeciera al Señor Jesús. Incluso después de obrar durante muchos años, su vieja naturaleza nunca cambió. En su lugar se volvió cada vez más arrogante y mercenario. Se estableció por medio del trabajo para hacer que otros lo siguieran y lo reverenciaran. Entonces trató de usar eso como capital para hacer un trato con Dios. Tal y como dijo Pablo una vez. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Esta frase explica claramente el motivo de Pablo para sus muchos años de trabajo, las recompensas y la corona. Desde el principio hasta el fin, Pablo nunca persiguió la verdad. Nunca buscó cambiar su carácter. Sus objetivos y su naturaleza satánica nunca cambiaron. El camino que recorrió fue el de los fariseos. Todo esto prueba que Pablo nunca se arrepintió de verdad. El Señor Jesús llamó a Pablo para darle la oportunidad de arrepentirse y usarle para difundir el Evangelio. Que el Señor Jesús conquistara a Pablo de naturaleza demoníaca prueba que Él es todopoderoso y nos muestra que Él puede hacer que cualquiera sirva a su obra. Su disección expone claramente la naturaleza y la sustancia de Pablo, su odio a la verdad y la resistencia a Dios. Pablo nunca se arrepintió en ningún aspecto. He servido al Señor según el camino de Pablo durante más de 20 años. Es posible que me haya equivocado.
Señor, ¿cómo voy a continuar por este camino en el futuro? Dices que Pablo nunca se arrepintió, pero Pablo dijo que para él vivir es Cristo. Al emular a Pablo estamos emulando a Cristo. No puede ser una equivocación. ¡Amén! Ya que las cartas de los apóstoles en la Biblia son palabras de Dios y fueron inspiradas por Dios, entonces son iguales a las palabras del Señor Jesús. Por lo tanto, mientras vivieron, todos eran Cristo. Jesucristo es Cristo encarnado. Y los apóstoles, mientras vivieron, eran Cristo. Ambas clases de Cristo son Cristo. ¡Amén! Hermana Liu, ¿cuándo hemos dicho que los apóstoles son Cristo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿No dijimos que las cartas de los apóstoles eran palabras de Dios? Si los apóstoles no son Cristo, ¿cómo pueden sus palabras ser las palabras de Dios? Hermana Liu, ¿cómo puedes estar tan confusa? Hoy, los dos hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso nos lo han explicado muy claramente. No todo en la Biblia fue inspirado por Dios. Las cartas de los apóstoles son palabras de los hombres, no palabras de Dios. Claramente un apóstol no es Cristo. Pablo dijo que para él vivir es Cristo. ¿Cómo lo interpretas? Hermana Liu, no seas así. Si piensas algo, siéntate y cuéntanos. Siéntate, por favor. Hermanos y hermanas, Pablo dijo que para él vivir era Cristo. Pero esas son solo sus propias palabras. No son el testimonio del Espíritu Santo. Y no tienen apoyo en las palabras del Señor Jesús. Los otros apóstoles nunca dijeron que para Pablo vivir era Cristo. Basar esto en las palabras de Pablo no es creíble. Ninguno de los antiguos santos y profetas se atrevió a afirmar que para ellos vivir es Cristo. Solo Pablo se atrevió a decir eso. Vemos así que Pablo era demasiado arrogante y nada razonable. En la era de la gracia, el Espíritu Santo solo dio testimonio de que el Señor Jesús era Cristo. La obra de redención del Señor Jesús, el carácter que expresó y todo lo que tiene y es, probó sin lugar a duda que su identidad era la de Cristo. Pablo fue el principal responsable que odiaba la verdad y se resistía a Dios. Dijo que para él vivir era Cristo. Eso demuestra que no conocía a Cristo en absoluto. En ese caso, hermanos y hermanas, ¿qué es Cristo realmente? En cuanto a esta pregunta, veamos lo que dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice, el Dios encarnado se llama Cristo. Y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente de cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y sangre, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre. Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad lleva a cabo la obra de Dios mismo. Sea su humanidad o su divinidad, ambas se someten a la voluntad del Padre Celestial. La esencia de Cristo es el Espíritu, es decir, la divinidad. Por lo tanto, su esencia es la de Dios mismo. El Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así, el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios. Y posee el carácter de Dios y posee la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino que es la carne particular asumida por Dios a medida que cumple y completa su obra entre los hombres. Esta carne no es una que cualquier hombre pueda reemplazar, sino una que pueda adecuadamente llevar la obra de Dios en la tierra y expresar el carácter de Dios y representar bien a Dios y proveer al hombre con la vida. De estas palabras de Dios, podemos ver que Dios encarnado se llama Cristo. Cristo es el Espíritu de Dios realizado en la carne. Cristo es la aparición de Dios, es decir, la carne que Dios toma cuando baja para hacer su propia obra.
Por lo tanto, Cristo es Dios. Cristo puede dar al hombre la verdad y proporcionarle la vida. Él puede expresar el carácter justo de Dios y la sabiduría de su obra. Cristo es el mismo Dios justo y santo. La vida de Cristo es inherentemente poseída por Él. Él es Dios encarnado desde el momento en que nació. Él no se convierte en Dios a mitad del sendero de la fe. El que es Cristo al nacer será para siempre Cristo. Aquellos que no son Cristo al nacer nunca serán Cristo. No importa cómo se busque la verdad, nadie puede convertirse en Cristo. La vida de Cristo es algo que ningún ser creado o no creado posee o puede obtener. Pablo dijo que para él vivir era Cristo. Entonces poseía el carácter de Dios y todo lo que Dios tiene y es. ¿Pudo expresar verdades para salvar a la humanidad? Si tuvo la vida de Cristo, ¿cómo es que fue capaz de pecar y resistirse al Señor Jesús? Pablo mismo admitió que era el primero de todos los pecadores. ¿Cómo va a vivir Cristo en un pecador? ¿No es eso una blasfemia contra Dios? ¿Estás diciendo que la gente que trabaja y obra mucho puede llegar a ser Cristo? ¿No es eso una falacia? Pablo fue el primer responsable de la resistencia a Cristo. Ese es un hecho conocido. En sus últimos años dio testimonio de que para él vivir era Cristo, tratando de reemplazar a Jesucristo y ocupar su puesto. ¿Cómo puede un anticristo de toda la vida, una persona de la calaña de Satanás, convertirse en Cristo? Pablo dijo que para él vivir era Cristo. Eso era claramente falso. Era una extensión de su ambición satánica. Expuso completamente el deseo de Pablo de convertirse en Dios. Quiso tomar el lugar del Señor Jesús en los corazones de los hombres. Esto prueba que la naturaleza de Pablo era la de un anticristo y que Pablo caminó el sendero de un anticristo. Sí, era el sendero de un anticristo. Era un anticristo, según todo lo que hacía. Así es. Pero ¿cómo es posible que fuera un anticristo? ¿Estáis seguros? Lo que están diciendo es lógico y justificado. Parece que Pablo se equivocaba de pleno cuando proclamó que para él vivir era Cristo. Lo que Pablo buscaba no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Pablo sufrió mucho para hacer la obra y difundir el Evangelio. ¿Fue todo ello en vano? Oh, Señor. Gracias a Dios, hoy hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Ahora sé lo que es Cristo. Puedo discernir claramente la esencia de Pablo. Hoy he aprendido mucho. Pablo no era Cristo. Dijo que para él vivir era Cristo. Esas palabras fueron arrogantes. Sí. Cristo es la aparición de Dios, es decir, Dios mismo. Ningún hombre puede anunciarse como Cristo. Pablo se atrevió a decir que su vida era Cristo. Al decir eso, quiso convertirse en Dios y ocupar su lugar. La naturaleza de tal discurso era demasiado severa. Sí. No me había dado cuenta de lo ambicioso que era Pablo. Tenía el descaro de decir que para él vivir era Cristo. ¿No es eso lo que hizo el arcángel? Esto demuestra su naturaleza de anticristo. Sí. Sí. Somos tan idiotas. Nunca nos hemos dado cuenta de las muchas sandeces que dijo Pablo. Si estos hermanos no hubieran compartido las palabras de Dios Todopoderoso hoy con nosotros, permitiéndonos entender lo que es Cristo y ver la naturaleza y esencia de Pablo, todavía estaríamos cargados por la predicación y el sufrimiento fingido de Pablo.